Uno de los episodios de más interés histórico fue la Segunda República, que en Tarifa se extendió desde el 15 de abril de 1931, cuando en el ayuntamiento fue proclamado el nuevo régimen, y el 24 de julio de 1936, cuando llegaron a Tarifa las primeras tropas que se habían sublevado contra el gobierno. Fue un periodo marcado por un intenso enfrentamiento. Tanto en Tarifa como en el resto de España existió durante estos años una gran tensión social. En Tarifa se registraron algunos incidentes de cierta violencia que no llegaron a situaciones extremas, aunque durante toda la República los enfrentamientos políticos fueron permanentes. Los centros religiosos de Tarifa fueron respetados, aunque según testigos presenciales hubo un intento infructuoso de dañar a la iglesia de San Mateo por elementos de fuera de la población. Sin embargo, una partida de radicales izquierdistas de Tarifa se organizaron para perpetrar actos de vandalismo en iglesias de la comarca. En prevención de posibles asaltos, durante los momentos de mayor exaltación anticlerical, jóvenes tarifeños de derecha hacían guardias armadas en el interior del templo de San Mateo, medida que parece resultó eficaz. Al comienzo de la Guerra Civil, concretamente durante los meses de agosto y septiembre, fueron fusilados, o mejor dicho, asesinados, entre 65 y 95 tarifeños de orientación izquierdista. No parece que esta terrible represión fuera respuesta exclusivamente a las convulsiones sociales de la República. Más bien, parece consecuencia del recrudecimiento de la Guerra Civil en el conjunto de España. Durante el periodo republicano en Tarifa, las energías se consumieron en la lucha política. Fue una época estéril, con escasos logros, como suele ocurrir en los periodos revolucionarios, donde las políticas idealistas que simplifican la realidad no llegan a cuajar. Al comparar los 5 años de la República con los 5 años anteriores, observamos que durante la dictadura de Primo de Rivera se acometieron y realizaron importantes obras que mejoraron sensiblemente los servicios públicos de la población tarifeña. Entre ellas citar el comienzo de las obras del puerto, la construcción de varios complejos escolares, entre ellos el de la Virgen de la Luz en el Retiro y el Miguel de Cervantes en la Ranita, la construcción del mercado de abasto y de la pescadería, la traída de agua de Carrizales y muchas otras mejoras. Sin embargo, estos beneficios no llegaron a la población de la campiña, que siguió teniendo una vida miserable. Durante el periodo republicano, solo notamos como logro social y económico la expropiación de la finca de Taivilla y su reparto entre colonos. Es curioso señalar que esta medida fue apoyada por los partidos de uno y otro bando, e incluso fue respetada posteriormente en la época de Franco. Tan buen resultado había dado la expropiación de Taivilla, que años después de la Guerra Civil, la falange tarifeña pidió al gobierno que se expropiaran otras grandes fincas de la localidad y se repartieran entre los jornaleros, propuesta que no fue aceptada. Antes de entrar en detalle, recordar que la Segunda República nació hace cerca de un siglo. Evidentemente, los planteamientos políticos que se vivieron no tienen absolutamente nada que ver con la actualidad. Se trata de dos mundos muy diferentes. Los políticos actuales, actuando con maleficencia, han traído al debate político no solo la dictadura de Franco, sino la Segunda República, episodios que ya son exclusivamente históricos y que no deben de servir para enfangar la vida pública. Durante el periodo republicano en Tarifa hay que distinguir entre la ciudad y la campiña. La vida en la población era muy dura y permanentemente estaba azotada por el paro laboral, que era un mal endémico. Pero la situación de los jornaleros del campo era de pobreza extrema y de total miseria, un buen caldo de cultivo para que aparecieran líderes mesiánicos dispuestos a ganar la voluntad de los pobres jornaleros. Esta diferencia entre Tarifa y el campo explica los resultados de las 3 elecciones al Congreso de los Diputados. Mientras que en las mesas electorales del núcleo urbano se decantaron por votar a la derecha, en la campiña se votó mayoritariamente a los partidos de izquierda. La tensión política comienza nada más proclamarse la República. Las elecciones municipales que en Tarifa ganó la candidatura monárquica fueron de inmediato anuladas, bajo la acusación de numerosas irregularidades. Y el Comité Republicano Socialista, que solo tuvo 132 votos en las elecciones, se hizo cargo del ayuntamiento, siendo nombrado alcalde provisional Amador Mora Roja. De inmediato, los nuevos gobernantes tomaron medidas simbólicas.
Cambiaron los nombres de calles y plazas, eliminando los nombres monárquicos y poniendo nombres republicanos. Se quitaron las coronas de los escudos de Telégrafo, de la Subida de la Almedina y de la Puerta de Jerez. Curiosamente, durante el resto de la República y durante todo el régimen de Franco, no se repuso la corona del escudo de la Puerta de Jerez, hasta que en 1992 la ceramista Mariluz Muñoz hizo la corona que aún luce en la entrada al casco antiguo. La política anticlerical de los nuevos gobernantes fue motivo de numerosos enfrentamientos. Al poco de comenzar la República ya se advirtió de los problemas que estaban por venir. El ayuntamiento prohibió que la banda municipal participara, como era habitual, en la comunión pascual a los enfermos, acto que se organizaba anualmente. Y ante posibles conflictos no hubo procesión del Corpus, limitándose a actos en el interior del templo. Una medida que causó indignación en la población tarifeña fue la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas, decisión adoptada por el ministro de Instrucción Pública. Como contaré más adelante, un conflicto ocurrido en la entrada de la Virgen de la Luz en el mes de septiembre fue el suceso que tuvo mayor repercusión y que condicionó la vida religiosa en Tarifa durante los siguientes años. A los pocos días de la proclamación de la República, comenzaron la detención y las multas por razones políticas, algo que fue habitual durante el mandato de Amador Mora como alcalde. En los primeros 3 años de la República hubo más de 100 detenciones por motivos políticos, sin que los detenidos fueran puestos a disposición judicial, y encarcelados el tiempo que arbitrariamente determinaba el alcalde y que fueron de solo unas horas hasta 12 días. Esto ocurrió al repetirse las elecciones municipales en mayo de 1931, cuando fueron detenidas algunas personas que hacían campaña a favor de la candidatura de republicanos autónomos, que era la oposición a los republicanos y socialistas, a los que se le impidieron la distribución de propaganda electoral. Las nuevas elecciones municipales estuvieron plagadas de irregularidades, entre las que destacar la presencia de la Guardia Cívica, un cuerpo recién creado en Tarifa sin soporte legal, que con sus brazaletes rojos ocuparon la entrada a las mesas electorales, coaccionando a los vecinos que se acercaban a votar. Esta fue una característica de las elecciones que hubo en Tarifa durante estos años, donde se cerraron todo tipo de irregularidades, siendo las más efectivas las coacciones en las puertas de los colegios electorales. Como era de esperar, y motivo de que los monárquicos no se presentaran a las elecciones, ganó la conjunción republicana socialista, que sorprendentemente multiplicó por 10 su anterior resultado electoral. Muestra que tanto una como la otra elección fueron manipuladas. En siguientes vídeos continuaremos contando los principales enfrentamientos que se vivieron en Tarifa durante la Segunda República. Les recomiendo que se suscriban si aún no lo han hecho y no olviden pulsar en la campanita para recibir las novedades de este canal.